Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde vamos a ver hoy la victoria de Cristo sobre la muerte. Estamos precisamente en este capítulo número 9, donde hemos visto la transformación de Saulo de Tarso, un instrumento que más adelante nuestro Señor Jesucristo convertiría en el apóstol Pablo, quien va a llevar el evangelio poderosamente a los gentiles, el hecho que hemos visto hoy que ha llenado toda la tierra. Pero en este capítulo también hemos visto cómo Dios libró a este hombre de la mano pues de los gentiles, pero también de la mano de los propios judíos, cuando él llega a Jerusalén. Y luego habíamos quedado donde Pedro le había dicho a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Vemos que el poder de Dios se sigue manifestando a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles. Hoy vamos a ver este devocional del capítulo 9, del verso 36 al verso 43. La resurrección de Dorca. Dorca es resucitada. Por eso vamos a titular pues este devocional: la victoria de Cristo sobre la muerte. Dice la palabra de Dios, que la vamos a leer más adelante, que el postrer enemigo que será destruido, que vemos todavía latente acá en esta tierra, es la muerte. La muerte no solamente es un acto repentino y definitivo para cada ser humano, sino que también es un proceso lentamente y progresivo que abarca a todos los seres humanos. La muerte lentamente va apoderándose del cuerpo, de la vida del ser humano, hasta ser un acto definitivo y repentino. Muchos científicos han buscado, han investigado, han hecho procesos de investigación, pero la muerte sigue siendo el peor enemigo del hombre y su porcentaje siempre es el 100%. Nadie queda vivo. El único que resucitó de los muertos, de entre los muertos, como dice la Biblia, y el que se autorresucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Es la única resurrección. Es una resurrección única en toda la historia de la creación. Jesucristo mismo se resucitó, dándonos así un ejemplo para cada uno de nosotros, que Él nos va a resucitar también. Que ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, dice nuestro amado apóstol Pablo, es quien también está operando y va a operar cuando Él venga, cuando resucite a todos los suyos. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Una palabra que nos llena de aliento, de poder, de amor y de misericordia, para que no andemos como los que andan en el mundo, que andan preocupados. Es por eso que el hombre anda agitado, acelerado, desesperado, buscando resolver todas sus metas, todos sus logros, ser feliz antes de que le llegue la muerte. Pero nosotros no esperaremos la muerte, no esperaremos nosotros llegar a todos nuestros logros, todas nuestras metas, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha llenado de gozo, nos ha llenado de alegría, nos ha llenado de esperanza, con la noticia más poderosa, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y leemos la escritura así, en el poderoso nombre de Jesús. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándole de la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de uno llamado Simón el Curtidor. Simón el Curtidor. ¿Por qué le pone el curtidor? Porque era
una abominación para los judíos entrar en la casa de un curtidor que trabajaba con animales muertos. Pero verdaderamente el hecho que se quiere resaltar aquí es la victoria sobre la muerte, y que ya la muerte no es el enemigo número uno de los seres humanos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que esta narración que hemos leído acá, esta historia, no es meramente una historia que estará allí para adornar o para ocupar un espacio nada más. No, es un relato poderoso del milagro en la iglesia primitiva de esta mujer que fue resucitada. Cristo, que había muerto y había resucitado y estaba a la diestra del Padre, es quien está manifestando que tiene el poder visible sobre la muerte. Aquellos que vieron a esta mujer muerta, entonces se le volvió la alegría. Fíjese que muchos lloraban. El Señor Jesucristo lloró también cuando vio a Lázaro morir y aquellas personas llorar, los que estaban allí, porque el hombre no tiene poder sobre la muerte. Pero Jesús, después de que Lázaro había muerto 4 días, le dijo: levántate, sal de allí. Esto también el Señor le dice a los que están muertos espiritualmente. Es una prefiguración, ese acto de Lázaro, para aquellos que están muertos espiritualmente, como el apóstol Pablo se lo dice a los colosenses: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Así que, amado amigo, si tú estás muerto en delitos y pecados, este es el devocional para tu vida. Este es el devocional que te llega a tu mente, a tu corazón, para que esa angustia que tú tienes de la muerte que te puede llegar repentinamente y definitivamente, y que aún así no te escapas de la progresión de la muerte, porque lentamente vamos muriendo, pero la palabra de Dios es la que trae vida, es la que trae amor, es la que trae misericordia. Una manifestación visible de las palabras proféticas anunciadas acerca del Mesías se cumple en Cristo y continúa operando en la iglesia. La muerte que entró al mundo por el pecado es ahora presentada en la Biblia como el enemigo final que será destruido. En la obra de Jesucristo, su muerte y su resurrección establece el principio de esa victoria. Así que estamos seguros por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él murió, pero también resucitó. El apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5, en el verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces fíjese que la causa de la desobediencia trajo como consecuencia el pecado, y por el pecado la muerte. Y luego dice la escritura: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo está tomando un hecho trascendental, único en el universo, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, y así el hombre fue contaminado por el pecado, pero también por la muerte. Entonces, así que dice el apóstol Pablo: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por eso que no estamos bajo la ley, porque dice el apóstol Pablo también que el poder del pecado es la ley. Dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Entonces esa figura que había de venir es nuestro Señor Jesucristo, quien vino para poner fin al reino de la muerte. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, allí está, amado amigo. Los hombres están condenados por ese acto que ocurrió allá en el huerto del Edén. Es por eso que nosotros vemos este relato de Tabita, que muere, que la muerte entonces opera en los seres humanos como algo repentino, pero también algo progresivo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces es por medio de la justicia que Dios acepta a todos aquellos que mueren, pero en Cristo Jesús, quien los justifica. En el Antiguo Testamento ya anunciaba el profeta Osea esto: después de 2 días nos dará vida,
al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces, fíjese que luego que Jesucristo muere, al tercer día Jesucristo resucita. Y es una profecía que ya estaba en Oseas capítulo número 6, verso 2. También exclamó, que lo toma el apóstol Pablo para colocarlo en Primera de Corintios capítulo número 15. Dice así Oseas 13:14. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu destrucción o tu victoria? Isaías también en el capítulo número 25 verso 8 dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de los rostros, de los ojos. Así que Cristo mismo reveló su autoridad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. El apóstol Pablo en Romanos afirma que fuimos sepultados con Cristo para también resucitar con él a una vida nueva. Por tanto, cada resurrección narrada en los evangelios, en los hechos y en las cartas apostólicas no es una mera un mero pasaje o un mero texto. No, es un mensaje poderoso que nos quiere dar la palabra de Dios, un anticipo a la victoria final y universal sobre la muerte cuando Jesucristo venga por segunda vez. Mientras no obstante estemos en esta tierra, tenemos que andar con el gozo y la esperanza que solamente Dios nos da. Entonces dice la Escritura, la resurrección anunciada por el profeta Isaías y el profeta Oseas nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y Isaías dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros de ellos. Se le quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El Señor lo ha dicho, quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Entonces, desde el antiguo pacto la enseñanza no estaba en decir que va a prolongar la vida terrenal, sino una vida nueva, una vida que la traía el Mesías. Por eso que el apóstol Pablo dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios y que el pecado mora todavía en la carne y va a ser destruido para transformar ese cuerpo, un cuerpo de pecado, de maldad, a un cuerpo igualito a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, los milagros, las maravillas que nosotros vemos en la Escritura es para probar el poder del Mesías. Estas promesas eran sombra, pero se cumplen en Cristo y se están cumpliendo en Cristo. O sea, habla de una resurrección múltiple, una resurrección en masa, en general. Ahora nosotros estábamos representados y estamos representados en el Mesías. Cuando el Mesías resucita, resucita a su pueblo. Porque el cuerpo del Mesías es la iglesia y la iglesia está representada desde la cruz del Calvario. Ahora fíjese que el Mesías trajo una obra única cuando Él resucita y toda esa resurrección representa a su pueblo. Así que Isaías confirma y declara que la muerte será destruida para siempre. Ahora Cristo, la resurrección singular, no en plural. Juan dice aquí, Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección. Si usted busca en la Biblia, en todos los textos, no hay una afirmación donde la resurrección sea en plural. Jesucristo siempre habla de la resurrección de los muertos. Es en plural, pero siempre el acto es singular. No hay 2 resurrecciones, no hay 4 resurrecciones, no hay 6 resurrecciones, no hay 7 resurrecciones como muchos maestros, escuelas y algunas teologías que afirman que va a haber aquí en la tierra varias resurrecciones. Jesucristo lo dice y usted tiene que hablar y leer su Biblia y hablar como dice la Biblia, como Jesús nos los habla. Jesús dijo, aquí está bien claro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, esto está también en un acto de fe. Esto está también en un acto voluntario del corazón, en creerle al Señor. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Jesucristo no presenta varias resurrecciones, sino una sola y en su persona. Eso nos da a nosotros entender que Jesucristo tampoco resucitó varias veces. El apóstol Pablo lo dice en Romanos, Jesucristo murió una sola vez y ya no muere más. También en 2 de Corintios capítulo número 5, el apóstol Pablo dice que si a Cristo lo conocimos
según la carne, ya no lo conocemos más así, porque ya está vivo en su resurrección, ya tiene un cuerpo glorificado, ya tuvo la victoria sobre la muerte. Jesucristo no presenta entonces varias resurrecciones, sino una sola, así como en su propia persona. Él mismo es la resurrección. Por esto, cuando Jesucristo resucita a Lázaro, lo hizo para mostrar el evento poderoso que más adelante él mismo lo haría en la cruz del Calvario, pero con su poder por medio del Espíritu Santo, para testificar el poder de la vida sobre la muerte. Ahora, él mismo participó en esa resurrección de la hija de Jairo. Jesús, echando fuera a todos los incrédulos, mostró que la vida solo puede venir de él. En cada caso, lo que se anticipa es la consumación de su propia resurrección gloriosa y futura victoria sobre la muerte. Luego lo vemos en los evangelios, cuando Jesucristo es crucificado, pero al tercer día resucita. Así que Jesucristo en su ministerio, ya él estaba declarando y estaba haciendo notar que él es quien tiene la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la maldad. Entonces, el apóstol Pablo también dice bien claro que ese es el postrer enemigo que va a ser destruido. Primera de Corintios capítulo número 15, verso 24 en adelante. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad. Fíjese que va a venir un momento cuando Jesucristo va a venir y este reino, que es el reino de los cielos, que es el reino del Mesías, donde nosotros estamos reinando con él, dice que será entregado el reino al Padre, lo dice el apóstol Pablo. Verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suplido todo dominio y toda autoridad y potencia. Dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces preciso es que Jesucristo siga reinando y nosotros sigamos reinando con él. Y el reino de los cielos opera aquí en la tierra. Aunque es invisible, él está en el cielo, él está en su trono. Entonces dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero dice el apóstol Pablo en el verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es por eso que el apóstol Pablo no dice un pensamiento aislado o abuelo de pájaro, sino que el apóstol Pablo ya leía las escrituras. Esto se encuentra en Salmo 110:1. Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ya esto estaba en los salmos. Los salmistas dan muchos salmos que hoy día son llamados salmos mesiánicos, donde se habla todo lo que Jesús verdaderamente hizo en su ministerio, pero también la victoria de Jesús y también el reinado de Jesús definitivo y eterno. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. Pero luego todas las cosas les están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó todas las cosas a él, para que Dios sea todos en todo. Así que hay una promesa, hay una esperanza para cada uno de aquellos que conocen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese que el apóstol Pedro, acá la victoria de Cristo aplicada a su iglesia, que es lo que el apóstol Pedro está mostrando, que no solamente ese poder está en Cristo, sino que también está en su iglesia. También la palabra nos deja un registro, aquellos que creemos que los apóstoles también tenían el poder de la resurrección, porque ya ese poder que estaba en Cristo Jesús, que lo resucitó de los muertos, también estaba operando en su iglesia. Y fíjese lo que dice, tomando el ejemplo de su maestro. Entonces, sacando a todo, Pedro se puso de rodillas y oró. Fíjese que es importante la humillación, la adoración y la oración. La humillación, la adoración y la oración, para que se nos grabe. Esto es un acto poderoso que nos lo muestra la Biblia. El apóstol Pedro fue a clamar al Padre por medio de Jesucristo, porque él lo dijo: cuando oréis, oréis de esta manera: Padre que estás en los cielos, venga tu reino, y las cosas se harán
pero con fe. Dice, y volviendo el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas le presentó viva. Así que Pedro sigue el ejemplo del maestro. Hace también salir a todos para orar. Este detalle conecta el milagro con la obra de Jesucristo con la hija de Jairo. Acuérdese que sacó a todos y dejó a pocos discípulos adentro. Entonces la oración antecede al milagro, porque el poder no está en el apóstol, el poder está en nuestro Dios. Como dice nuestro hermano Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza de variación. Entonces el Señor Jesucristo resucitado está actuando por medio de su iglesia. Así que lo que Cristo había anticipado en su ministerio terrenal continúa en la iglesia. La vida vence a la muerte. El milagro no solo devolvió a Tabita a la comunidad, sino que testificó que el Mesías glorificado sigue teniendo el dominio sobre la muerte. Entonces vemos que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, como lo dice también nuestro amado apóstol Pablo en Romanos capítulo número 6, verso 4. Porque somos juntamente con él sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo nos ha dado una resurrección espiritual. A todos los que hemos creído en la palabra de Jesús, hemos resucitado espiritualmente, estamos vivos para Dios. Así como Tabita corporalmente resucitó, también todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Tabita, aunque estaba muerta, ella volvió a la vida, porque se cumple la palabra de Jesús. Dice el apóstol Pablo, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que la resurrección de Cristo es un anticipo de lo que sucederá con todo lo suyo, con todos los cristianos, con todos los que aman a Jesús, con todos los que han nacido de nuevo. La muerte ya fue derrotada en el principio, pero todavía opera en el mundo como el enemigo, como lo hemos dicho, es un enemigo silencioso. La muerte es un acto repentino y definitivo para muchas personas. Es por eso que hoy te predicamos el evangelio, amigos. Si te han compartido este mensaje, no te olvides que la muerte es un tema que el hombre no puede obviar, no puede pasar la página. Habíamos dicho que la muerte, su porcentaje de todos los seres humanos aquí en la tierra es el 100%, y es el único problema que el hombre no ha podido entonces resolver. No lo ha resuelto, todavía sigue latente. Es por eso que todos los hombres se apresuran, todos los hombres andan desesperados por conseguir sus logros y su victoria antes que lo alcance la muerte. Entonces, si la muerte es un problema que te tiene a ti desesperado, entonces hoy te ha llegado este mensaje para que tú confíes en nuestro Señor Jesucristo, quien tiene la victoria sobre la muerte. Entonces, la muerte es un imperio que va a ser destruido. El apóstol Pablo dijo bien claro que la muerte reinaba desde Adán hasta Moisés. No obstante, cuando venido Cristo, ahora nosotros tenemos el imperio de la vida. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así que la resurrección de Tabita en Hechos 9 no puede interpretarse como un hecho común y corriente, sino como el plan de Dios, parte del plan de Dios que culmina en la victoria de Jesucristo sobre la muerte. En el antiguo pacto ya lo vimos que fue anunciado. Cristo lo culminó y lo cumplió con su resurrección definitiva y única. Es una resurrección que representa su cuerpo, es una resurrección que representa su pueblo completo. La iglesia primitiva lo testificó como un anticipo de consumación final. El mensaje es claro. No existen varias resurrecciones tampoco, es una resurrección. No hay resurrecciones en plural. Usted puede buscar todos los versículos que usted busque en la Biblia y simple y llanamente hay una resurrección singular. No hay varias resurrecciones. Ninguna parte lo dice. La resurrección no está en faceta como algunos también lo dicen, porque para eso Jesucristo resucitó una sola vez y para siempre, lo dice el apóstol Pablo, y esa resurrección prefigura a todo lo suyo. En el
capítulo que hemos leído de Primera de Corintios, capítulo número 15, si nosotros vamos a esta escritura que el apóstol Pablo nos habla aquí, en el verso 22 dice bien claro en Primera de Corintios: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, todos serán resucitados. No hay varias resurrecciones separadas. La Biblia nos habla claro: porque así como en Adán todos mueren. Esa es una idea, amado hermano, universal. Todos los hombres que salen de Adán mueren. También en Cristo todos serán vivificados. El apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección aquí. Así que todos son representados en la resurrección de Cristo, la única. Jesucristo nos resucitó varias veces, por eso que hay una sola resurrección. Y después dice el apóstol Pablo: pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Cristo es la primicia y es el único que ha resucitado de entre los muertos. Dice: luego los que son de Cristo en su venida. Ahí sí está en plural, pero los hombres, todos los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo entonces todos van a resucitar? En su venida. Y después dice: luego el fin. Ya no hay más nada. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, que lo habíamos leído. Entonces no hay varias resurrecciones en faceta. Hay dos facetas nada más. ¿Cuál es la primera faceta? Esa primera faceta la representa Cristo, que es la primicia, como lo dice el verso 20. Cristo, primicia de los que durmieron, es hecho. Entonces, la única persona que ha resucitado con un cuerpo glorificado en este mundo, en esta tierra, ha sido nuestro Señor Jesucristo, quien es la primicia. Por eso que las primicias apuntan al primer fruto de la tierra, el primer fruto de la cosecha, y que apunta a una cosecha completa, entera. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Y dice: luego el fin. No viene más nada, sino el fin de todas las cosas. Así que esta esperanza es para todos aquellos que crean de corazón, pero que crean a la palabra de Dios. Así que la Escritura nos habla claro: Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Su victoria definitiva es, por lo tanto, la victoria de cada creyente que ha confesado su nombre. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque él solo dice el apóstol Pablo que ya la muerte ha sido derrotada para aquellos que hemos creído por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y hemos creído en su resurrección y en su muerte. Dice el apóstol Pablo: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces a nosotros se nos ha limpiado de pecado. Estamos ya limpios de pecado en nuestra alma, en nuestro espíritu. No obstante, en este cuerpo nosotros seguimos fallando, seguimos pecando porque somos seres humanos. Mas sin embargo nosotros todos los días luchamos y batallamos contra el pecado. Y sabemos que el pecado es el enemigo de Dios y la muerte también. Pero lo dice la Biblia que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Por eso que nosotros no estamos bajo la ley, porque el poder del pecado es la ley. Aquellos que quieren vivir conforme a la ley, sepan pues que le están dando poder al pecado. Mas sean gracias dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos bajo la ley de Cristo, que nos amemos los unos a los otros, y así el hombre sale debajo del pecado y de la maldad, porque la ley no justifica ni te da el poder tampoco para que tú tengas la victoria sobre el pecado. Todo lo contrario, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para quitarle el poder al pecado y el poder a la ley, para que nosotros vivamos para Él en amor, en gozo, en alegría. Mas sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la ley está operando en nuestros corazones, porque el apóstol Pablo dice: porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora nosotros cumplimos y vivimos la ley de Dios por medio del amor, por medio de la nueva criatura, y tenemos la victoria sobre la ley, porque dice el apóstol Pablo también a los Gálatas que la ley no ha sido dada sobre la nueva criatura, que nosotros tenemos esa victoria, ya que entonces hay una guerra entre la carne
y el Espíritu, pero nosotros tenemos la victoria porque estamos llenos del Espíritu Santo, quien batalla contra la carne, quien nos da a nosotros una mente nueva, una mente renovada. Así que, amado amigo, amado hermano, esta es la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra de fe y la palabra de esperanza. Esto es lo que está escrito. Usted lo puede volver a leer. La Biblia dice que la palabra de Dios, la profecía, no es de interpretación privada, o sea, no es de cualquier hombre, no es que cualquier hombre se le venga a inventar o a venir en gana lo que él quiera decir. Usted lo lee y la palabra le habla. Así como está escrito, usted también, que yo lo he leído, usted también lo puede leer. Así que vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad. Gracias, Señor, porque esta palabra nos da fuerza, nos da aliento, nos da sabiduría y nos da entendimiento, Señor. Señor, qué palabra tan poderosa, Señor, mi Dios amado. ¿A dónde nosotros podemos encontrar aquí en la tierra una declaración tan poderosa, Señor, mi Dios amado, y tan maravillosa, donde la palabra exclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que nosotros sabemos y entendemos que nuestra victoria está en Jesús, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, Señor, y Jesús lo destruyó también en la cruz del Calvario y nos ha limpiado de pecado. Tenemos una nueva criatura que está limpia, una nueva criatura que ahora le sirve a Cristo de corazón y con todo el amor y el poder del pecado, la ley. Gracias, Señor, porque ya no estamos bajo la ley, porque ya estamos bajo la promesa que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos ilumina. Gracias, Señor, sean dadas a ti, Padre, porque nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que la ley no podía salvar, ni justificar, ni dar el poder sobre el pecado, pero ha venido Cristo, el poderoso, el victorioso, el que nos ha dado fuerza, el que nos ha dado el perdón y el amor, para que nosotros ahora tengamos una limpia conciencia. Por medio de su sangre somos limpios de nuestros pecados. Y tu palabra lo dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Porque Él fue quien murió. ¿Quién condenará? Porque Cristo fue quien resucitó. Así que gracias, Señor, mi Dios amado, porque tu palabra lo dice y nos habla claro, Señor, porque si Cristo es por nosotros, si Dios pues es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Pues Él fue quien murió, Señor, gracias, pero también fue quien resucitó. Así que todos los enemigos también que nos acusan quedan destruidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos acusa. Dios no vino a acusarnos, Dios vino a salvarnos en Cristo Jesús. Pero todos aquellos que rechazan esta palabra, la palabra también dice que serán condenados, porque muchos se burlan y acusan, Padre, pero Señor, tú a nosotros nos da la victoria. Pero también lo llamamos, Señor, porque en un tiempo también nosotros estábamos esclavos, muertos en delitos y pecados, también en tiniebla, también éramos acusadores, injuriosos, maldicientes, como lo dice la palabra. Pero tú has renovado nuestras mentes, tú has renovado nuestros corazones, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.